En la imagen se ve que cuando la sal es un producto sólido, pues los iones y las moléculas están muy pegadas, pero cuando la sal se sumerge en el agua, se disocian y el sodio y el cloruro se separan más, ocupan más espacio y los iones pues tienen una presencia más clara y por eso es más fácil también remover ion por ion. Entonces esto es lo que llamamos disociación de las sales y lo que forma las partículas, que cada partícula entonces tiene una carga, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, el sodio pues tiene carga positiva y el cloro tiene carga negativa. Alrededor de cada ion se forman las partículas de agua. Estos iones están presentes en concentraciones relativamente bajas y es lo que permite que, por ejemplo, en el caso de hoy que estamos hablando de la dureza, los podamos retirar. Y estos iones también hacen que el agua sea conductora de la electricidad, que conduzca la electricidad. Ahí se puede hacer la medición cuando uno mide conductividad, entre mayor valor de conductividad haya, quiere decir que el agua tiene más contenido de sales. La dureza, entonces, que es el tema de hoy, es generada por el contenido que hay en el agua de calcio y magnesio. Ahí hablamos siempre entonces de un agua dura. La dureza puede ser temporal, y es cuando el calcio y el magnesio están asociados a carbonatos, o puede ser permanente, y es cuando la dureza está asociada a cloruros y sulfatos. La dureza generalmente se reporta cuando uno hace el análisis de agua y la empresa que le hace el análisis envía su reporte, viene en partes por millón como carbonato de calcio. Partes por millón es igual que miligramos por litro. Son equivalentes. Siempre se reporta como carbonato de calcio, así de pronto no haya tanto carbonato de calcio, pero es para unificar las medidas y poder sumar todo el contenido de todos los iones. Entonces aquí abajo está la dureza, sería igual a la suma del contenido de calcio y el contenido de magnesio. La concentración de calcio multiplicado ahí por cada factor para hacer que quede expresada como carbonato de calcio. Aquí ya les había mostrado entonces cómo se ve la sal sólida y ya la sal ionizada o disuelta en el agua y cómo se diferencian entonces ya los diferentes iones. Normalmente entonces siempre vamos a requerir para cualquier diseño de equipos un análisis de agua. Esto es muy importante. A veces las personas suponen cosas y después cuando diseñan el equipo y cuando se pone a operar el equipo no va como se esperaba, porque el principal dato que uno requiere para cualquier diseño es el análisis de agua. Es como cuando uno va al médico, uno tiene que hacerse unos exámenes y obviamente esos exámenes son los que le van a decir qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que trabajar. Aquí en este caso también necesitamos los datos verídicos, el análisis de agua lo más reciente que sea posible. A veces nos envían análisis de 2, de 3 años y siempre cambian cosas, siempre hay cosas que cambian y es mejor evitar pues confusiones. Aquí digamos que lo importante en este caso, que estamos hablando hoy de dureza, solamente el contenido de calcio y magnesio, que es lo que se manifiesta como dureza, y de pronto también el sodio, porque el sodio también es un catión y más adelante vamos a ver que la dureza va a ser reemplazada por sodio. Entonces el contenido de sodio va a influir en el desempeño del suavizador y el de potasio también. Abajo hay unos elementos que dicen adicionales de importancia. Esto es porque estos productos normalmente pueden ser contaminantes de las resinas. Entonces el hierro y el manganeso sería bueno saberlo también. La turbidez, porque si hay sólidos suspendidos, las resinas no están, pueden retener sólidos suspendidos, pero no es su función y pueden estar dañándolas. Entonces es mejor retirarlos antes. Obviamente el pH, el aluminio también es un catión que es valencia 3, ya vamos a ver la importancia de la valencia de los cationes. Los orgánicos, el cloro libre, la conductividad y la temperatura del agua. Digamos que estos datos adicionales son importantes tenerlos porque también pueden indicar que haya algún pretratamiento adicional antes de que el agua a tratar entre al suavizador. Entonces, decimos que cualquier compuesto que tenemos
siempre va a tener dos partes, una positiva y una negativa. Aquí en la gráfica hemos puesto carbonato de calcio, carbonato de magnesio y carbonato de sodio. Pero el calcio podría estar ligado a sulfatos, por ejemplo, entonces puede ser sulfato de calcio o cloruro de calcio. Digamos que esa es la ventaja de que se pueda intercambiar un ion y es lo que permite que podamos eliminar, en este caso, la dureza. Entonces, en el agua vendría carbonatos o sulfatos o cloruros de calcio, carbonatos, sulfatos o cloruros de magnesio. Este calcio y este magnesio entonces se pueden intercambiar con ayuda de las resinas de intercambio y colocar en su lugar sodios, que el sodio pues no da la característica de dureza en el agua. Bueno, entonces hay carga positiva. Cuando es carga positiva, al ion lo llamamos cation. Y cuando es carga negativa, al ion lo llamamos un anión. Como lo que vamos a retirar es calcio y magnesio que son positivos, entonces estamos retirando cationes. Quiere decir que vamos a usar una resina catiónica. Entonces, ustedes en el mercado van a encontrar que hay resinas catiónicas y hay resinas aniónicas. Para el tema de hoy de dureza, necesitamos una resina catiónica porque vamos a eliminar calcio y magnesio que son de carga positiva. ¿Cómo es el proceso? Simplemente la resina se empaca dentro de un filtro de acuerdo a las condiciones del proceso que tengamos. Ya más adelante vamos a ver, pero pues básicamente se necesita el contenido de dureza y el caudal que voy a tratar y cada cuánto quiero regenerar la resina para ver el tamaño del filtro. Se escoge el filtro, se llena, normalmente el filtro se llena entre un 50 y un 60% máximo de resina y a través del filtro se hace pasar el agua, en este caso con dureza. El agua pasa por el filtro y a la salida salen los mismos elementos menos calcio y magnesio, el cual se quedó retenido dentro de las partículas de resina y en su lugar está saliendo aquí en el agua tratada sodio. Ese es básicamente cómo funciona un suavizador. Las resinas, hay de muchos tipos de resinas. Hoy vamos a hablar solamente de la resina catiónica. En este caso puede ser esta que está más oscurita, digamos que esta es la catiónica fuerte S108, nuestra Levatida S108, o la 1567, que es más cafecita. Esta blanquita, perlitas muy blancas, es una resina aniónica. Entonces, por color, cuando las resinas están nuevas, uno por color podría identificar qué tipo de resina es. Después de utilizada, las resinas van cambiando el color, depende del agua que estoy pasando y del uso de la resina y de las regeneraciones, las resinas van cambiando el color. Entonces, este tema del color, las resinas se pueden identificar solo cuando están nuevas, qué tipo de resina es. Después de usadas, a veces, por ejemplo, la aniónica que ustedes ven aquí, que es muy blanquita, son perlas blanquitas a dorado, se oscurece inclusive más que la resina catiónica, entonces es difícil identificar en ese caso por color después de que ya están usadas. La resina entonces es una perla. Estos son polímeros plásticos, son plásticos. Es una perla en donde hacen una polimerización, cogen el estireno y lo polimerizan. Entonces, pues obviamente forman poliestireno y las cadenas de poliestireno las entrecruzan con divinilbenceno. El divinilbenceno es el producto que es un agente entrecruzante y es el que le da estructura a la perla, es el que hace que la perla sea fuerte y que resista, que no se deshaga. Entre más contenido de divinilbenceno, pues la perla es mucho más fuerte. Normalmente en el mercado las resinas catiónicas que venden para suavización tienen entre un 6 y un 8% de divinilbenceno, pero hay resinas que tienen hasta el 20% de divinilbenceno. En el caso, por ejemplo, de las resinas macroporosas tienen más divinilbenceno, lo que las hace más fuertes y más resistentes. Esta perla con poliestireno y divinilbenceno es como el cascarón inicial. Las resinas aniónicas también tienen poliestireno y divinilbenceno, entonces hasta ahí tenemos solamente un cascarón. Después, en la fábrica, las perlas las funcionalizan de acuerdo a qué tipo de resina quieren producir. En este caso, que es para suavización, con ácido sulfúrico hacen una reacción en donde los grupos sulfónicos se van a pegar a la resina
y al cascarón del polímero. Esos grupos sulfónicos van a quedar fijos en la resina, o sea, después de que ya se ha terminado la reacción, queda la perla de resina y el grupo sulfónico queda ahí y ese grupo sulfónico no se sale de la resina. Entonces esa es una parte fija de la perla de la resina y es la parte negativa. Y va a quedar un ion móvil, que es la parte positiva, que en este caso, cuando vienen de fábrica las resinas para suavización, traen sodio. Entonces el sodio es la parte, es el ion móvil, es el ion que puede salir de la perla o volver a entrar. Entonces, finalmente lo que hace la resina es que busca afinidad por otros iones, otros cationes en este caso, por los que tiene más afinidad, entonces suelta el sodio y en esos puntos se va a colocar los otros iones o los otros cationes que va a retener. Entonces las perlas de resinas tienen una parte fija y una parte móvil. El 99% de la capacidad de la resina está dentro de la perla, o sea, el agua en teoría tiene que entrar, la perla tiene como unos canales y el agua debe entrar al interior de la perla y volver y salir para hacer el intercambio. Esto es muy importante, o sea, el trabajo no es superficial de las esferas de resina, es interno. Entonces, esto va a influir mucho en el tema de la velocidad de la reacción, por eso ahí ustedes van a ver en las fichas técnicas que se recomiendan unas velocidades mínimas y unas velocidades máximas, es teniendo en cuenta este tema de que el intercambio se hace al interior de la partícula. Entonces, hay un tema importante en las resinas que se llama selectividad. La resina, después de que está fabricada, en este caso es la catiónica, va a tener afinidad o va a tener preferencia por unos iones más que sobre otros. Entonces, ¿cómo es esa selectividad? La resina catiónica va a preferir los iones de mayor valencia. Entonces, el sodio, por ejemplo, si vieron, el sodio tiene solo valencia 1, ¿cierto? Aquí está, el sodio tiene solo una valencia 1, decimos. Y el calcio y el magnesio tiene valencia 2. Quiere decir que la resina tiene más afinidad por el calcio y el magnesio que por el sodio. Por eso sucede el tema de suavización. Cuando se pasa agua a través de la resina y ella tiene sodios en su estructura y llega calcio y magnesio, la resina prefiere soltar el sodio por coger el calcio y el magnesio. Hay unos índices, esa tabla se las vamos a enviar a sus correos de selectividad. Y si tomamos como valor 1 el catión más pequeño y menos pesado, pues es el hidrógeno. Si tomamos que el valor de selectividad por el hidrógeno es 1, y de ahí vamos subiendo el sodio, su índice sería 1,56. El calcio sería 4,06 y el magnesio 2,59. Entonces, pues claramente la resina va a tener más selectividad por el calcio y el magnesio porque su selectividad y su índice de selectividad es mayor. Cuando la valencia es la misma, como en el caso del calcio y el magnesio que tienen valencia 2, entonces la resina tiene preferencia por el que tiene más peso molecular. En este caso, la resina preferiría el calcio sobre el magnesio porque el calcio tiene más peso molecular que el magnesio. Así funciona la selectividad en las resinas. Obviamente, si entra un catión con valencia 3, la resina va a preferir los cationes de valencia 3. Ahí hay un inconveniente y es que los va a coger tan fuerte que después es más difícil soltarlos y hay que hacer un tratamiento especial para removerlos de la resina. Por eso es importante en el caso, por ejemplo, del aluminio, que es valencia 3, hay que eliminarlo antes de que entre a la resina. Otro factor que influye en el tema de selectividad es la concentración de los iones. A mayor concentración, obviamente va a haber más atracción. Por eso, la resina se puede regenerar. Entonces, dijimos que la resina tiene menor selectividad por el sodio, que es 1,56 el valor de selectividad, pero si yo agrego una cantidad muy grande de sodios, va a revertir ese valor de selectividad y como hay tanta concentración, la resina inevitablemente va a tener que aceptar los sodios en lugar del calcio y el magnesio, que es lo que pasa cuando yo hago la regeneración. Si ustedes miran la partícula, pueden contar aquí los sodios y en una partícula
uno podría decir que se puede contar la cantidad de sodios que están disponibles para hacer el intercambio. Cuando yo comienzo a usar el filtro, la resina suelta sodios y va a haber un momento en que ya no tiene más sodios para soltar, o que las condiciones de concentraciones, de velocidades y en general del proceso hacen que la resina no pueda soltar más sodios a pesar de que todavía tenga dentro de su estructura. Entonces, en ese momento, como ya no suelta más sodios, se procede a hacer lo que se llama la regeneración. Y regeneración es pasar salmuera, una solución de sal, que obviamente tiene sodio, en muy alta concentración para revertir esa selectividad, y la resina va a soltar el calcio y el magnesio que había retenido y va a tomar nuevamente los sodios. Esto se da por la concentración de Cresarlo. Una solución al 10% de cloruro de sodio tendría una concentración de sodio de 100.000 partes por millón. O sea, es una concentración muy grande, lo que hace que se revierta el tema de la selectividad. Y hay otro concepto importante que es el tema de la cinética de intercambio. La cinética de intercambio es la velocidad con la cual va a hacer intercambio la resina. Eso es importante en el diseño de los equipos, en el tamaño de los equipos y en cuánto tiempo y qué caudales puede manejar el equipo. A mayor concentración de sales, ya les dije que hay más afinidad y por lo tanto también hay más velocidad de reacción. Entonces hay gente que se afana y dice, uy, es que yo tengo durezas muy grandes y entonces puede haber problema. No, al contrario. Entre más alta la dureza, la eficiencia de la resina va a ser mayor. La cantidad del entrecruzamiento de la resina, ya les dije que el divinilbenceno es el que hace el entrecruzamiento, y entre más cantidad de divinilbenceno haya, más velocidad en la reacción. El tamaño de los iones también importa, como les decía, lo del peso molecular. Entonces, a mayor tamaño, mayor velocidad. Eso está hablando del agua y de los iones, pero también con respecto de las resinas, si el tamaño de la esfera es más pequeño, la velocidad de reacción es más rápido. Si es más grande, la velocidad de reacción es más lento, porque ya les dije que el agua tiene que de entrar, ir hacia adentro de la perla y volver y salir. Entonces, pues obviamente hay más recorrido y el tiempo de reacción, digámoslo así, sería mayor. Los iones de mayor valencia también producen mayor velocidad de reacción. La temperatura también mejora la reacción. Hay procesos, no en el caso de suavización, pero sí en otros procesos de resinas, en donde es necesario poner una mayor temperatura, porque se sabe que a mayor temperatura es mejor el intercambio. Y obviamente la fortaleza del sitio de intercambio en la resina. Entonces, vamos a ver que en el mercado hay resinas débiles y hay resinas fuertes. Las resinas fuertes retienen todos los cationes y las resinas débiles retienen solamente una parte de cationes, en este caso los cationes fuertes. Entonces, obviamente, en las resinas fuertes la velocidad de reacción va a ser mayor que en las resinas débiles. Este es el tema de cinética de intercambio. Y hay otro concepto que también es muy importante para entender el diseño y el funcionamiento de los equipos, y es la capacidad de intercambio de la resina. Ustedes van a ver en las fichas técnicas que siempre se va a informar una capacidad de intercambio de la resina. Normalmente está entre 1.8 a 2.2 equivalentes por cada litro de resina. Esa capacidad de intercambio que se hace es una capacidad teórica. Esa capacidad es solo como viene de fábrica, pero esa capacidad va a estar disponible solo la primera vez que se usa la resina. Después, cuando yo la regenero, ya no voy a alcanzar la capacidad teórica. Ustedes ven aquí un ejemplo de cómo sería la reacción. Entonces, si yo asumo que X es la solución de agua que voy a tratar, y ahí viene calcio, y R es la resina que tiene sodios en una reacción normal, entonces el calcio va a quedar retenido con la resina y el sodio se va a solubilizar en el agua. Pero esto es una reacción que se da en los dos sentidos, ¿cierto? Porque cuando yo regenero va a ser al revés. Entonces fíjense que la reacción puede ir hacia un lado o hacia el otro, y eso de qué depende de las concentraciones.
Entonces, usted en química, cuando yo quiero que la reacción se dirija hacia un lado, lo que hago es aumentar por ejemplo, si yo quiero que se vaya hacia el lado derecho, puedo aumentar la concentración aquí de calcio en el agua y hago que la reacción se vaya hacia el lado derecho o viceversa, ¿no? Aquí cuando yo hago la suavización, la regeneración, lo que estoy haciendo es aumentar la concentración de sodio dentro de la solución y la reacción se revierte. Eso quiere decir que cuando estoy pasando agua dentro de un filtro para suavizar, siempre va a tratar del sistema de encontrar un equilibrio, porque la reacción se puede ir en cualquiera de los dos lados dependiendo de las concentraciones. Debido a ese equilibrio que trata de encontrar el sistema, la capacidad teórica nunca se va a alcanzar, porque yo nunca voy a hacer que la reacción se devuelva 100% hacia un lado. Siempre se va a devolver solamente una parte. Y ahí hablamos entonces de que nosotros alcanzamos es una capacidad útil de operación, una capacidad de operación. Entonces, cuando yo regenero, no voy a alcanzar los 2 equivalentes por litro que decía la ficha técnica, sino aproximadamente un 70% de esa capacidad. Entonces estamos hablando de 1.3, 1.4 equivalentes por litro. Esto es muy importante para saber cuánto tengo que regenerar el filtro o cuánto me va a durar en el trabajo. Siempre trabajar en promedio el 70%, puede ser 80, puede ser 60, depende de muchos factores, como dije, pues uno de ellos es las concentraciones. Por eso es importante el análisis de agua que va a entrar al filtro de resina, porque dependiendo de ese análisis de las concentraciones de iones, la capacidad que se va a dar es diferente. Obviamente, si en el agua que yo voy a tratar ya vienen sodios, eso va a interferir o va a hacer que el intercambio sea más difícil. Entonces, esta capacidad de intercambio, en resumen, depende de la cantidad de regenerante. Ya vamos a hablar más adelante, entre más cantidad de regenerante, quiere decir que yo aumento la concentración aquí en esta parte, y si aumento, entre más aumente, pues la reacción se va a desplazar más en sentido inverso, y la resina va a quedar mejor regenerada. Entonces, la capacidad que alcance va a depender de esa cantidad de regenerante, de la concentración del regenerante que use, del tamaño de la partícula de resina, del diseño del equipo. Hay diferentes diseños de equipos y flujos, hay equipos a corriente, contracorriente, de lecho fluidizado. Entonces, dependiendo del diseño, también va a afectar esa capacidad útil que voy a alcanzar, y de la eficiencia y tipo de la regeneración. Y como les decía, de la concentración de iones en el agua de alimentación. Entonces, clave la capacidad con la que yo trabajo es la capacidad útil o capacidad de operación, que no es la capacidad teórica informada en las fichas técnicas. Aquí tenemos entonces un esquema de cómo funcionan las resinas y hacemos una diferencia entre dos tipos de resinas que encontramos en el mercado. Una es la resina heterodispersa, quiere decir que hay partículas muy pequeñas, normalmente desde 0.3 milímetros de diámetro, a partículas muy grandes, ¿no?, que pueden ir hasta 1.4 milímetros de diámetro. Esas resinas se llaman heterodispersas. Es de las que más se usan en el mercado y es, digamos, que la tecnología más antigua, la que ha funcionado desde hace muchísimos años. Y hay una resina que se llama monodispersa, en donde todas las partículas tienen un tamaño muy parecido, son muy uniformes. En el caso de la resina Levatit, normalmente el tamaño es 0.65 milímetros. Lanxess hizo un estudio para encontrar cuál era el tamaño apropiado, el más adecuado para que los equipos funcionaran mejor. Digamos que la diferencia importante es que entre más pequeñas sean las partículas, la cinética de las que les contaba es más rápido, porque como la partícula es muy pequeña, el recorrido que debe hacer el agua es más cortico. Entonces es muy eficiente entre más partículas pequeñas haya, pero la caída de presión a través del filtro va a ser mayor y entonces los temas hidráulicos y de presión se van a dificultar. Y una partícula grande lo contrario, más recorrido, o sea que la cinética es más lenta, se requiere más tiempo para el intercambio, pero las caídas de presiones son más bajitas. Entonces ese 0.65 milímetros que encontró Lanxess lo hizo haciendo unos cálculos para mirar el tamaño óptimo para que los equipos funcionaran muy bien. Si yo lleno dos equipos del mismo tamaño,
uno con resina heterodispersa y uno con resina monodispersa, el equipo con resina monodispersa, a pesar de que tienen la misma cantidad, volumen de resina, va a durar más tiempo antes de regenerar, porque el filtro va a trabajar completamente a través de toda su área transversal. El problema en las resinas heterodispersas es que como hay partículas finas por un lado, el agua siempre busca los caminos por donde haya menos resistencia y va a buscar los caminos por donde están las partículas más grandes. Entonces va a haber partes del lecho de resina que no van a trabajar hasta el 100%, sino que van a trabajar parcialmente. Por eso va a haber un momento en que en un filtro con resina heterodispersa el agua va a salir fuera de especificaciones, va a salir con dureza a la salida, pero todavía había algo de capacidad de intercambio dentro del lecho del filtro. Sin embargo, por el tipo de partícula no se puede utilizar más porque ya el agua está saliendo fuera de especificaciones. En estas imágenes, como pueden ver, el agua a tratar va de arriba hacia abajo. Eso es lo que llamamos, si yo regenero de arriba hacia abajo también, es lo que llamamos un proceso cocorriente. Hay procesos en donde el agua puede ir de abajo hacia arriba, que son los del lecho fluidizado. LANXESS también desarrolló procesos y tenemos en el software se pueden calcular lechos fluidizados. La ventaja del lecho fluidizado es que usted puede llenar el filtro con mayor cantidad de resina. Aquí dijimos que eran 50, 60%. Aquí en el lecho fluidizado podemos llenar hasta un 80-85% de resina. O sea que un filtro del mismo tamaño puede llenarse con más cantidad de resina y por lo tanto puede durar más tiempo en su operación, ciclos de trabajo más largos y tratar mayor cantidad de agua. Bueno. Esto es simplemente para mostrar cómo eran las curvas de distribución del tamaño en partícula. A la izquierda la heterodispersa y a la derecha la monodispersa. Ya más adelante vamos a ver las ventajas de la monodispersa. ¿Qué resinas tenemos disponibles para suavización? Tenemos 3 referencias. La Levatit C249, que es una resina heterodispersa, como la que le dijimos, la Levatit C249 se producía en Estados Unidos desde hace muchos años. Hay clientes que todavía prefieren heterodispersa, entonces por eso la seguimos importando. Y es producida actualmente en India, porque la planta en Estados Unidos fue cerrada. Entonces la producen en India y la importamos de India. Está la Levatit Monoplus S108 y la Levatit 1567. Estas dos últimas son resinas monodispersas, o sea, tamaño en partícula uniforme. La S108 es para uso industrial y la 1567 tiene aprobación para uso en agua para bebidas. Estas dos resinas son producidas en Alemania. LANXESS tiene una planta especial donde produce todas las resinas monodispersas, todo lo que producen ahí son monodispersas. Entonces, digamos que tenemos de las dos tipos de resinas dependiendo de lo que el cliente quiera utilizar. Aquí hay una comparación. Digamos que obviamente la diferencia grande es la granulometría. Aquí donde dice Dawex, podríamos hablar también de la C249, Levatit C249. La granulometría de 1.3 a 1.2, mientras que en estas son 0.6. Y el tema de la capacidad, ya dijimos que la capacidad total en la ficha técnica, por ejemplo, aquí se dice 1.9, mientras que en las monodispersas la capacidad es más grande, 2 en el caso de la 1567 y 2.2 en el caso de la resina S108. Entonces, fíjense que solo por el tema de granulometría, si yo comparo la Levatit C249, que tiene capacidad de 1.9 con la S108, ya ahí hay una diferencia casi del 8% en capacidad de intercambio, solo por el tipo de resina por el tipo de granulometría que voy a utilizar. Entonces, ahí ya hay una ventaja muy clara de las resinas monodispersas. Aquí colocamos debajo cómo sería la capacidad útil, que ya les dije que es en promedio, pero esta puede subir o bajar. En el caso de la C249, pues puede ser 1.3, pero hay diseños en donde dependiendo del agua a tratar y de las condiciones puede subir hasta 1.5. O hay otros en donde hemos visto que baja hasta 0.9, o sea, es muy variable. Y eso depende, como ya les dije, de las condiciones de agua a tratar y de todo, en general, todas las variables del equipo. En la 1567, pues obviamente es más alta, es 1.5 y en la S108 es 1.65. Debido al tamaño de partícula, las velocidades de trabajo en las monodispersas pueden ser más altas. Aquí vemos que es de 5 a 50 metros por hora lineales
mientras que en las monodispersas pueden llegar inclusive hasta 100 metros por hora, o sea, velocidades del doble. Puedo trabajar el doble de velocidad en un mismo filtro. Adicional, las resinas monodispersas tienen mayor capacidad de operación, mayores ciclos de operación, mayores flujos, menores caídas de presión por el tamaño de partícula, alta eficiencia de los regenerantes y menores costos de operación. Para lechos mixtos, por ejemplo, para lecho mixto a mí no me sirve la Davox HCR ni la Levatit C249, porque son heterodispersas. Yo debo buscar una resina especial para lecho mixto. En el caso de las monodispersas pueden funcionar para lechos separados o para lechos mixtos la misma referencia. Entonces, cuando un cliente compra alguna de estas dos resinas, las puede usar en lechos separados o las puede usar en lecho mixto sin ningún problema. Las resinas, la S108, tiene más resistencia química, mayor estabilidad osmótica y menor lixiviación. La lixiviación hace referencia a fuga de orgánicos y de carbono orgánico total. Normalmente cuando se hace la fabricación de la resina ya vimos que son productos químicos y son polímeros. Se usan solventes también en esos procesos. Entonces las resinas eventualmente podrían soltar trazas de algunos de esos compuestos, que es lo que llamamos ahí la lixiviación. Esto es muy crítico, sobre todo en los temas farmacéuticos. Digamos que aquí en la suavización de pronto no es tan crítico ese tema, pero ya cuando es desmineralización, el tema de orgánicos y TOC sí es muy relevante y eso lo hablaremos en esa charla. Pero claramente las resinas monodispersas tienen una ventaja muy grande comparada con las resinas tipo gel. También tenemos la tipo gel, ¿cierto? Si hay clientes que de todos modos dicen es la que he usado siempre y no quiero cambiar, entonces igual la tenemos disponible también. En el proceso de suavización, ya para explicar más en detalle el proceso, el agua, como les dije, trae muchos compuestos. En este caso de suavización solo nos interesa el calcio y el magnesio, que puede estar asociado tanto a la dureza temporal, que es por carbonatos, o a la dureza permanente, que es por cloruros, sulfatos o nitratos. Con cualquiera de esos puede venir combinado el calcio y el magnesio. Cuando yo paso el agua a través del filtro con calcio y magnesio, la resina que tiene sodios en su estructura va a soltar el sodio. Aquí está más claramente. La resina, aquí entra el calcio y magnesio en cualquiera de las presentaciones. Va a pasar por la resina y sale de la resina sin calcio y magnesio y en su lugar sodios. En su lugar van a salir sodios, o sea que van a salir sulfatos, cloruros, nitratos o carbonatos, bicarbonatos de sodio. El calcio y el magnesio quedaron retenidos dentro del filtro de resina. Dependiendo de las condiciones del tipo de regeneración, es posible que salga algo de calcio y magnesio. Entonces es lo que llamamos fuga de dureza. Algunas veces van a oír hablar de fuga de dureza. Por eso a muchos clientes también nos preguntan, ¿y hasta cuánto baja la dureza en un suavizador? Normalmente es menor de 1 parte por millón. Bueno, eso es todo. Digamos que cuando se satura la resina, que se le acaban los sodios que están dentro de la estructura, hay que regenerarla, entonces podemos pasar sal industrial, al 10%, una concentración excesiva de sodios que hace que se revierta el proceso. La sal se puede pasar de arriba hacia abajo en el mismo sentido del agua, que es el proceso con corriente que les hablaba, o la sal se puede pasar de abajo hacia arriba, que se llama un proceso contracorriente. Otras cosas que nos han preguntado y que es importante es que también yo puedo regenerar con cloruro de potasio. Aquí está regenerando con cloruro de sodio, pero en algunos clientes el sodio es un inconveniente. Por ejemplo, en el tema de agricultura, en el tema de los cultivos, el sodio en el suelo es un problema y no vamos a agregar más problemas al tema del suelo en los cultivos. Entonces, en esos casos se puede regenerar con cloruro de potasio porque el potasio no es tan crítico en esos cultivos. Entonces, la resina se puede regenerar también con cloruro de potasio. Bueno. Cuando yo regenero en contracorriente, o sea que la sal pasa en sentido inverso a como pasaba el agua, normalmente se requiere menos sal, es más eficiente el proceso y la resina queda mejor regenerada y la calidad de agua también.
que produce es mejor. Entonces, si en los diseños se pueden diseñar procesos en contracorriente, sería mejor porque es más eficiente ese proceso. Y la calidad de agua es mucho mejor a la salida. ¿Cuáles son los regenerantes? Aquí pusimos unas calidades de cloruro de sodio o de cloruro de potasio. Básicamente, que el contenido de sodio, en este caso el cloruro de sodio, sea lo más cercano al 98%, entre más alto mejor. Acuérdense del tema de las concentraciones que yo les decía. Si trae otros compuestos, esos compuestos adicionales que vengan en la salmuera o en la sal que yo voy a usar, van a interferir en la eficiencia de la regeneración y en la eficiencia del intercambio. Entonces se dice que máximo 2% de sulfato de sodio, máximo 0.5 de sulfato de calcio. Obviamente magnesio lo más poquito porque yo voy a retirar magnesio y si ya le estoy poniendo magnesio en la salmuera, pues va a interferir mucho. Que no tenga ningún aditivo. A veces nos preguntan que si la sal, por ejemplo, para ganado sirve. Pues esa sal le echan muchas cosas, es para alimentar al ganado y obviamente esa sal no funciona. La sal de cocina también es un problema. La sal de cocina normalmente le agregan yodo. El yodo es bueno para nosotros, para nuestra salud, pero el yodo es un contaminante, es un oxidante y el yodo puede dañar la resina. El cloruro de potasio, ahí también están las características. Entonces la idea es que cada vez que compren su regenerante, pues revisen que cumpla estas características mínimas para que el proceso sea más eficiente. Vamos a hablar de la resina catiónica 1567. Ya les dije que es para suavización, es una resina monodispersa y tiene certificado NFS, ANSI 61, y cumple todos los estándares internacionales para aditivos en agua potable. Esta resina tiene muy buena estabilidad química y mecánica, debido a que es monodispersa. Esta resina tiene bajo contenido de finos, digamos que virtualmente no atraviesan la malla 50, mientras que las resinas heterodispersas sí pueden tener ese problema de finos. A veces los finos se meten dentro de las boquillas o las ranuras de los distribuidores y pueden ir tapando y afectan ahí también el proceso. Con esta resina pues no van a tener ese inconveniente. Desinfección, vamos a hablar más adelante un poquito de la desinfección. Esto es importante. Normalmente algunas personas o algunos clientes hacen desinfección de los equipos de suavización porque es requerido de acuerdo a la industria en la que están trabajando y normalmente pues la desinfección se hace con algún producto que tiene cloro. La resina 1567 tiene una reactividad mínima hacia el cloro, es decir, tiene más resistencia al cloro, por lo tanto va a ser más eficiente comparado con las resinas heterodispersas. Va a durar mucho más tiempo y va a resistir ese sanitizante que están echando en el suavizador. Y la otra ventaja de la 1567 es el uso óptimo de su capacidad de intercambio. Ya vimos que debido a que la saturación del lecho es transversal y es más uniforme, pues hay mayor capacidad de intercambio y también por lo que es monodispersa, la capacidad teórica inicial también es mucho más alta comparada con las demás, con las heterodispersas. Alta cinética de intercambio, porque ya les dije que el tamaño de 0.6, 0.65 es el óptimo para que haya una muy buena cinética de intercambio. Bueno, el tema del cloro libre. Las resinas en general son polímeros plásticos. Ustedes saben que los plásticos, para que se degraden, es muy difícil, duran muchísimos años. Las resinas también pueden durar muchos años, más de 15 años, si las condiciones en las que yo las uso son las adecuadas. Entonces tenemos clientes que llevan más de 10 años con el uso de resinas y las cambian por otros temas más que porque la resina ya no funcione. Digamos que en este caso el de cloro libre es uno de esos. El cloro libre, el pH y los metales pesados que vienen en el agua influyen en la degradación de las resinas. El cloro libre es un oxidante y el cloro libre ataca el divinilbenceno que les mostraba al principio, que es el que le da estructura a la partícula. Entonces, si yo rompo el divinilbenceno, la partícula va a ser más frágil y por efectos de fricción se va a comenzar a fracturar. Normalmente cuando yo hago retrolavados para regenerar,
o por alguna otra ocasión, los finos se van por las ranuras de las boquillas. Entonces, si hay cloro dentro del agua que está tratando, se puede esperar con mucha certeza que el nivel de resina se vaya bajando con el tiempo, porque los finos se van a ir saliendo en los retrolavados. Dice la teoría que por cada parte por millón de cloro libre en el agua a tratar, la vida de la resina se reduce a la mitad. Quiere decir que si mi resina duraba 15 años, pero en mi agua a tratar va una parte por millón de cloro libre, ya no me va a durar 15 años, sino 7 años. Si van 2 partes por millón, ya me va a durar solo 3 años y medio. Si van 3 partes por millón, ya solo me va a durar 1 año y algo. Entonces eso es muy importante. Obviamente el tema de que les hablé antes de la desinfección, si se hace con cloro, pues también va a afectar este tema de degradación de la resina y los años de duración de la resina. Si hay hierro y cobre, esto es muy importante, muy, muy importante. El hierro y el cobre son catalizadores. Un catalizador es un producto químico que acelera la reacción. Entonces, si con una parte por millón la resina ya no me dura 15 años, sino 7, pero si hay hierro y cobre, están acelerando esa reacción, entonces va a durar muchísimo menos de 7 años. Entonces, normalmente uno encuentra que las aguas casi siempre tienen hierro y cobre, y esos son otros factores que junto con el cloro hacen que las resinas duren mucho menos de lo que deberían durar. Los solventes remanentes en la resina, ya les dije que en la producción normalmente se usan solventes. Esos solventes son los que fácilmente se oxidan por el cloro libre, y eso es lo que hace que haya esa reacción en la partícula de resina, en la partícula plástica. Entre mayor entrecruzamiento de la resina, hay más resistencia al cloro libre. Entonces, si pudieran comprar una resina con mayor entrecruzamiento, pues es mejor. Casi nunca los proveedores informan cuánto es el entrecruzamiento de las resinas, porque eso es como ahí un secreto, un tema del know-how, pero si lo pueden averiguar, mejor, porque entre más entrecruzamiento, las resinas son mejores y más resistentes. En ese sentido, la resina 1567 y la resina S108 tienen más entrecruzamiento que las resinas heterodispersas, y por eso son mejores. A mayor temperatura, también la resistencia al cloro libre pues es menor. Ya dijimos antes que la temperatura hace que las reacciones sean más rápido. Entonces el tema de temperatura también afecta mucho eso. Entonces es diferente si yo tengo cloro libre, una parte por millón aquí en Bogotá, donde mi equipo en la sabana puede trabajar a temperaturas de 10, 20, 15 grados centígrados, a que si estoy en Barranquilla, en donde la temperatura son de 30 grados. Obviamente en Barranquilla ese efecto de una parte por millón es muchísimo más fuerte. Entonces fíjense que hay muchas, o sea, que no es solo el contenido de cloro, sino también el pH, los metales y la temperatura lo que influye en esa degradación de la resina. ¿Cómo funciona entonces el equipo? Nos quedan 7 minuticos y vamos a preguntas. Básicamente lo que hace es que la resina viene de fábrica, si viene en ciclo sodio para un suavizador, ya está lista para trabajar. A veces nos preguntan eso, yo tengo que activar la resina o algo. En el certificado de análisis que les envíe su proveedor siempre debe decir la resina en qué ciclo va. Si va en ciclo sodio, la resina se puede instalar, hacer un enjuague inicial y arrancar a trabajar, no es necesario regenerar. Si viene en ciclo hidrógeno o con otro catión, hay que hacer la regeneración para colocar los sodios, o en el caso de los cultivos que les hablaba, para colocar el potasio, entonces regeneraría con cloruro de potasio. Eso es lo que se llama la activación de la resina. Normalmente se hace como una regeneración, pero con doble cantidad de regenerante. Cuando ya esté la resina, pues obviamente se pone el equipo en servicio. Es el tiempo más largo de este ciclo de trabajo. Se espera el control, digamos que siempre es la dureza, ¿cierto? La dureza a la entrada y la dureza a salida del filtro. Cuando ya la salida del filtro se suba la dureza por encima del dato especificado de calidad que yo requiero, entonces hay que proceder a regenerar la resina. Para regenerarla, entonces lo primero que se hace es un retrolavado. Es importante en el retrolavado respetar la velocidad máxima de retrolavado.
en todas las fichas técnicas se indica cuál es esa velocidad de retrolavado. No puede ser mayor ni menor, porque si es muy alta, lo que hace es que la resina sube compacta, se sube como un bloque hacia la parte superior del filtro y queda compactada arriba y no se expande y no puede soltar los finos o los sólidos que haya retenido la resina. Se tiene que dar ese espacio de expansión y por eso la velocidad no debe ser tan alta, pero tampoco debe ser tan bajita que no logre la expansión. Entonces, en cada ficha técnica siempre mirar cuál es la velocidad de retrolavado que recomienda el fabricante. Después de la regeneración, se deja un momentico que la resina nuevamente baje y se siente, y luego se procede a pasar el regenerante. Cloruro de sodio, cloruro de potasio, dependiendo del requerimiento. Después de pasar el regenerante, normalmente lo que uno hace es que tiene el regenerante preparado en un tanque al lado del suavizador y por algún sistema se succiona el regenerante. Puede ser porque tengo una bomba o puede ser porque tengo un Venturi. Las válvulas, los tanques de Poliglass y las válvulas que vienen ahora multiport traen un Venturi interno y hacen la succión directa del regenerante. Entonces comienzo a succionar el regenerante y va a haber un momento en que en el tanque donde lo preparé ya no se acabó el regenerante. Ese punto es importante para que la resina funcione bien. Cuando se acabó el regenerante en ese mismo momento, no quiere decir que el regenerante ya pasó por la resina, porque acuérdense que el filtro no está lleno todo de resina. Parte del regenerante está en la parte de arriba, todavía no ha tenido contacto con la resina. Por eso es necesario, tan pronto se acaba el regenerante, hacer un enjuague lento a la misma velocidad de regeneración. Esto es para garantizar que el regenerante que quedó dentro del filtro y no ha pasado por la resina pase a la misma velocidad. Después de hacer ese enjuague lento, que normalmente debería durar el mismo tiempo que duró la succión de la salmuera, ya se hace el enjuague rápido. El enjuague rápido sí se puede hacer a la velocidad de trabajo inclusive, y se requieren más o menos 6 a 10 volúmenes de lecho para hacer la limpieza de la resina. Lo que se hace en el enjuague rápido es básicamente eliminar el exceso de salmuera que queda dentro del filtro. Cuando hablen de volúmenes de lecho, van a encontrar en la ficha técnica, por lo menos en las de Levatit, BV. Eso quiere decir volúmenes de lecho. Quiere decir que si yo tengo 100 litros en el filtro, dentro del filtro, y aquí me habla de 6 volúmenes de lecho, si yo tengo 100 litros serían 600 volúmenes de agua, en este caso, para hacer el enjuague. Bueno, ¿qué afecta la capacidad de las resinas? Ya les dije el porcentaje de sodio, la alcalinidad, la relación entre el calcio y el magnesio. Esto tiene que ver con los temas de selectividad que les hablé al principio. El tipo de regenerante, el nivel de regenerante, o sea, la cantidad de regenerante que voy a usar. Ya ahorita vemos una gráfica de eso. La concentración a la que la voy a pasar, la altura del lecho, el punto final del ciclo de trabajo y la carga cinética. Estas variables son las que se deben tener en cuenta en el diseño del filtro y en cómo va a funcionar mi equipo, y es lo que yo debería revisar cuando tenga problemas porque el equipo no está funcionando adecuadamente. Hay unas impurezas que degradan o ensucian la resina. Pues ya les dije el hierro, ¿cierto? Es un contaminante. En el caso del cloro es obviamente más crítico esa afectación. El aluminio, porque ya les dije es valencia 3. El bario y el plomo. En general los metales pesados son contaminantes. Los agentes oxidantes, el cloro libre del que hablábamos, cualquier oxidante, el yodo, pueden degradar las resinas, pueden atacar el divinil benceno y hacer que las resinas se vayan dañando. Aceite, grasas y orgánicos, porque básicamente tapan las resinas, las van tapando la superficie, y si la superficie está recubierta, pues el agua no puede ingresar dentro de la partícula. Entonces, y obviamente el tema biológico, la contaminación biológica. Si yo tengo alguna de estas impurezas en el agua que voy a tratar en el suavizador, la recomendación es que haga un pretratamiento para que se eliminen completamente antes de que el agua pase al suavizador. Los factores a tener en cuenta entonces para cualquier diseño de equipo es el caudal del agua que voy a tratar, el análisis, ya les dije la importancia del análisis de agua, el requerimiento a la salida del tratamiento, cuáles son los parámetros que yo quiero alcanzar, cada cuánto quiero regenerar, que es el tiempo del ciclo de trabajo,
Esto no les conté, las resinas cambian de volumen, las resinas eh, se hinchan y se contraen, eso se llama el choque osmótico. Cada vez que yo paso diferentes tipos de sales, las resinas se contraen o se expanden. Entonces, las resinas catiónicas, en este caso, que es el tema que estamos hablando hoy de suavización, se pueden expandir hasta un 8 a 10%. Eso hay que tenerlo en cuenta en el diseño del equipo. La resina va a crecer y va a bajar el nivel, dependiendo si está regenerada o si está en uso el equipo. Entonces, hay que tener en cuenta ese cambio de volumen. Ese cambio de volumen está informado también en cada ficha técnica por el fabricante. El tipo de resina, obviamente, depende del tipo de resina, cómo voy a hacer mi diseño, las caídas de presión, las velocidades a través del filtro, las que resisten el diámetro que yo esté utilizando y obviamente el caudal de agua que necesito tratar y los regenerantes, las calidades de los regenerantes. Si ustedes nos envían estos datos, nosotros con muchísimo gusto les podemos enviar un diseño, una asesoría, les podemos prestar una asesoría para cómo diseñar los suavizadores. Aquí tenemos una curva en este caso solamente la salmuera, solo para mostrarles cómo influye la cantidad de salmuera en el proceso de regeneración. La idea es que aquí dice la capacidad de operación, si se acuerdan yo les dije teórica, está de 1.8 a 2.2, pero fíjense que la curva, después de que regenero con sal, nunca sube hasta por allá, nunca va a subir hasta 2. Por eso se habla de que esa es una capacidad teórica. Después de que yo regenero la primera vez, o sea, esa capacidad teórica la tengo solo el primer ciclo de trabajo porque de fábrica viene completamente llena de iones de sodio. Pero después de que regenero ya no voy a alcanzar esa capacidad, sino una capacidad útil. Y uno de los factores que influye es la cantidad de sal que yo utilizo. Acuérdense que yo les dije que si yo aumento la concentración en la ecuación de un lado, en este caso el regenerante, la ecuación se va a desplazar hacia ese lado. Entonces, a medida que yo aumento la cantidad de salmuera, la capacidad de operación que va a alcanzar la resina va a ser mayor. Entonces, con 50, si yo solo agrego 50 gramos por cada litro de resina, mi capacidad de operación final sería 0.7. Si agrego 100, ya sería 1.1. Si agrego 200, ya sería 1.4. Entonces, esto es importante para mirar usted cómo quiere diseñar su equipo y cada cuánto quiere regenerar. La recomendación en promedio es que se usen 200 gramos de sal por cada litro de resina, porque con eso alcanzaríamos una capacidad cercana a 1.4. Ya aumentos mayores no van a hacer que la capacidad aumente tanto que signifique gastar más cantidad en sal. Entonces, recomendación en caso de cocorriente, 200 gramos de sal por cada litro de resina. Bueno, aquí hay unas condiciones en las cuales se sacó esta curva. Siempre uno va a tener en cuenta lo que les dije de la temperatura, la concentración de la salmuera. Bueno, esto es usando salmuera al 10%, ¿no? Y las velocidades que estoy usando para ese ensayo. Y el otro concepto que les hablaba es la fuga de dureza. O sea, después de que el agua pasa por el filtro, es posible que a la salida salga algo de dureza. Es posible que hay calcio y magnesio, iones de calcio y magnesio que pasen por la resina y no alcanzan a ser retenidos, y es lo que llamamos fuga de dureza. Entre mayor cantidad de sal use para regenerar, esa fuga de dureza va a ser mayor. Entonces, si estamos haciendo la recomendación de 200 gramos de sal por litro de resina, la fuga de dureza va a ser menor a 0.025 mil equivalentes por litro de dureza. Si yo uso menos, es posible que mi calidad de agua a la salida del suavizador sea menor, o sea que haya más fuga de dureza. Entonces, la cantidad de sal siempre va a influir en ese tema de fuga de dureza también. Bueno, ya para terminar, pues normalmente cuando estamos mirando que un equipo ya está en operación y hay problemas, los problemas que normalmente se evidencian son que el ciclo de trabajo ya es muy corto comparado a como trabajaba antes, que la calidad de agua pues ya no es la misma, las caídas de presiones, ya que, o sea, que es muy alta o que es muy baja. Normalmente lo que recomendamos es que revisen qué ha cambiado. Casi siempre cuando hay eso,
es que algo se cambió y los operarios o los encargados del equipo no se dieron cuenta que hubo ese cambio y por eso no entienden qué es lo que está pasando. Entonces, básicamente entrar a mirar cómo está el agua que estoy tratando, cómo está la resina, cómo son las condiciones de operación de mi equipo, cómo está la parte mecánica del equipo y pues finalmente también, si es necesario, hacer un análisis de la resina y mirar cómo está la resina. Entonces se recomienda mirar dureza en este caso, ¿cierto? Y sólidos totales disueltos. La regeneración, mirar el porcentaje regenerante y la calidad del regenerante y el tiempo que estoy usando en la regeneración. Normalmente, eso se me olvidó decirles, la succión del regenerante se puede durar entre 20 y media hora. Ese es como el tiempo adecuado y como el tiempo idóneo. Si están durando más de media hora succionando el regenerante, puede haber problemas. Si están durando menos de 15 minutos succionando el regenerante, puede estar pasando muy rápido. Entonces el tiempo de succión también es importante. ¿Y de dónde se saca ese tiempo? De la velocidad lineal de regeneración que les dije que está indicada en cada ficha técnica. Entonces hay que ir a la ficha técnica que manda el fabricante, mirar cuál es esa velocidad de regeneración y respetar ese dato de regeneración. Bueno, revisar los retrolavados, revisar los distribuidores, a veces se rompen, se tapan, se dañan. Los canales, o sea, a veces hay que hacer retrolavados porque dentro de la resina se hacen canales preferenciales y el agua puede pasar sin que quede bien tratada. Y revisar obviamente la parte mecánica, ya las bombas inyectoras, la válvula, las válvulas, multipor, las presiones, los tanques, las tuberías. Bueno, aquí está el tema de, normalmente se espera que la resina 5% de la resina se vaya fracturando por el trabajo y que cada año por lo menos haya que hacer una reposición de un 5% de resina en el equipo suavizador. Es como una estadística que tienen en Alemania por efectos de desgaste de la resina. Hay que mirar entonces también los problemas, si hay que hacer limpiezas, se pueden hacer limpiezas de resina, si tienen algún problema puntual nos pueden llamar. Nosotros tenemos los procedimientos para hacer la limpieza de las resinas o las sanitizaciones dependiendo de cuál es el problema. Y obviamente si se hizo análisis de resina y se vio que ya están degradadas o que ya no sirven, pues obviamente hay que cambiar las resinas. Bueno, eso es todo lo que tenía.